Vamos a pasar a otro esquema que es el ingreso por adquisición de bienes. Este ingreso por adquisición de bienes se refiere a donaciones, se refiere a adquisición por prescripción, se refiere a personas físicas que tengan adecuaciones en sus inmuebles. Ejemplo, me dedico a rentar inmuebles y resulta que el inquilino hizo adecuaciones y todo eso quedó en beneficio mío. También la ley de renta dice que se va a este ingreso por adquisición de bienes. Entonces, ¿te recuerdas que en el caso práctico teníamos una donación de un hermano? ¿Sí? De un hermano, y que hay una parte que excede. Vean, la donación recibida del hermano son 794,200, fue lo que recibió el hermano, y hay una parte exenta de 3 UMAS elevados al año de 92,516,55. Es la parte exenta en 2019. Por lo tanto, la diferencia sería el ingreso acumulable que se va a sumar a los demás ingresos. Entonces, aquí tenemos un donativo por parte del hermano, hay una parte que grava y esto se va a sumar a los demás ingresos. Esa sería la forma del caso práctico, que es un donativo de un hermano, pero también tenemos el caso de una adquisición por prescripción. Vean el inmueble, valor de avalúo. Fue una demanda y valor de avalúo de la adquisición del inmueble por prescripción de 1,200,400 pesos. Fecha de la transmisión del bien fue el 27 de diciembre de 2019. Se hizo un pago provisional del 20% de 240,080 y tenemos que hacer el cálculo, determinar la ganancia. La ganancia es el importe del valor de avalúo del inmueble, que es 2,200,400 pesos, con todas las deducciones que tengo: el impuesto local, los gastos notariales, los pagos que se efectúan con motivo del avalúo, todos los honorarios que se pagó el abogado para que me llevara el trámite, las comisiones y demás gastos. La suma total me da 463,400. 1,200,400 menos 463,400, tengo un ingreso grabado por adquisición de prescripción de 737,000 pesos. ¿Qué hago con esa parte grabada? Se lo sumo a los demás ingresos que haya tenido el contribuyente, que en ese caso ya tuvo salarios, tuvo empresarial, tuvo profesional, tuvo arrendamiento de bienes inmuebles, tuvo una enajenación de un terreno, y aquí tiene un ingreso por adquisición de bienes, que es un donativo de su hermano más un ingreso por prescripción, un ingreso grabado por adquisición de bienes vía prescripción. Entonces, es importante que se analice este régimen. En este régimen fiscal, también les comento, en la práctica hay muchas físicas que son omisas. Hay físicas que no declaran este tipo de ingresos, adquisición de bienes. Es importante que se declare. Tenemos aquí, y me voy a la ley de renta. Igualmente aquí, por favor, chequen qué tipo de ingresos se puede dar el caso en este régimen, qué tipo de ingresos. Y vean, tenemos aquí, les voy a dar fundamento. Igualmente hay que tener cuidado con las deducciones, porque vean el artículo 130, me dice cuáles son los ingresos. Se considera ingreso por adquisición de bienes para aquellos físicas que hayan tenido alguna donación. Aclaro, si es línea recta, ya no, únicamente se informa. Aquí estamos hablando cuando es de los demás donativos, que ya quedamos que son 3 sumas anuales, es la parte exenta. Si yo excedo de la parte exenta, se va a este ingreso por adquisición de bienes. Entonces tengan mucho cuidado los donativos, los tesoros, lo que comentaba, adquisición por prescripción. También podemos tener, y esto pasa en la práctica, dice lo que marca el 125 de la ley de renta. Resulta, y puede pasar, que hay contribuyentes que compran bienes y resulta que puedo tener un ingreso por adquisición de bienes. Es decir, compré un bien, vean el 125 de la ley de renta, compré un bien y resulta que, según avalúo, excede en más del 10% de la contraprestación pactada. Es decir, que no coincide el avalúo con el precio de venta. Resulta que hay una diferencia en más de un 10%. Esa diferencia se considera ingreso para mí. Es decir, ejemplo,
resulta que yo compré un inmueble en 1,000,000 de pesos y según avalúo debió haber costado 1,500,000. Dice la autoridad, tienes una diferencia, es decir, excede más de un 10% entre avalúo y el precio de venta, es lo que dice el 125. Entonces, como excede más del 10%, dice que la diferencia entre avalúo y el precio de venta excede del 10, esa diferencia para mí es un ingreso por adquisición de bienes. En la práctica sucede que hay personas que compran no respetando el valor de avalúo, según avalúo tiene un precio y la compra tiene otro precio, según operación, y hay una diferencia. ¿Qué dice? Te estás beneficiando. Te estás beneficiando de un precio menor, por lo tanto me vas a considerar la diferencia. Entonces tengan mucho cuidado para los que compran, y en caso de que compren y hay una diferencia entre más de un 10%, puedes tener un ingreso por adquisición de bienes. Y esto es lo que marca propiamente el artículo de la ley de renta. Nos vamos al fundamento, que es lo que estábamos analizando en el caso de adquisición de bienes. Vean lo que nos dice el artículo 130, ahí está, el 130 fracción cuarta, y al final la fracción quinta: construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de acuerdo a los contratos que se otorga el uso goce quedan en beneficio del propietario. Esta persona se dedica a rentar inmuebles, resulta que el inquilino dejó adecuaciones, dejó una construcción en el inmueble, esa construcción quedó en beneficio del dueño, por lo tanto al término del contrato dice que el monto que tenga a la fecha del término del contrato, es decir, según avalúo, se hace el avalúo y lo que representa, dice la autoridad, dice la ley de renta, que va a ser ingreso por adquisición de bienes. Así que tengan mucho cuidado para los que se dedican a rentar inmuebles, local comercial o casa habitación. Puedes tener un ingreso por adquisición de bienes. Todo lo que queda en beneficio tuyo en el según contrato y que el inquilino está haciendo adecuaciones, si queda en beneficio tuyo, eso se va a considerar ingreso por adquisición de bienes. Entonces tengan mucho cuidado, vean todo lo que puede tener una física de ingresos sin darnos cuenta, y que en materia fiscal hay muchos que son omisos. De ese rato les comenté la enajenación de bienes, la venta de un automóvil. ¿Quién declara ese ingreso? Por ahí te comenté en el caso de la venta de un terreno, hay gente que no lo declara, y a pesar de que hay un notario, esa venta de terreno es provisional, es un pago provisional que hace el notario. Tú tienes que presentar declaración anual. Esto de adquisición de bienes, hay gente que recibe donaciones, hay gente que recibe remesas del extranjero y lo está recibiendo un hermano. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que cuidar la línea recta. Yo siempre digo que venga por línea recta, no hay problema, papá, hijo, hijo, papá, abuelos. Resulta que mi abuelito me está depositando, eso también es línea recta y no va a pagar ISR, es un donativo como tal. Pues básicamente ese sería el ingreso por adquisición de bienes. Y tenemos otro que es el interés, los intereses. Esto generalmente se da por una cuenta bancaria, un CFDI que me da el sistema financiero. Aquí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque ahí tengo mi CFDI. Y vean que aparece, son dos bancos, uno tuve pérdida y otro tuve ganancia, tuve un interés real. Entonces, ¿qué hago? Esos datos se obtienen del comprobante fiscal que te entrega el banco, en el CFDI. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, chequen bien los comprobantes. Esto ya puede aparecer o aparece la información precargada en la declaración anual. Entonces son comprobantes que te da el sistema financiero o no sistema financiero, pero que te está pagando intereses. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acumular los intereses reales. Interés nominal no, el interés real es el que se acumula y puedes acreditar las retenciones. Vean en el segundo caso, tengo otro banco donde tengo pérdida, tengo un interés real 0, pero tengo una pérdida y tengo retenciones de ISR. Vean lo que hacemos, o sea, el mismo sistema hace el neteo entre el interés real y la pérdida que se haya tenido en otro banco. Entonces, si es el caso, se hace un neteo, se resta, porque hay que recordar que la pérdida en intereses lo puedo restar de los intereses reales. ¿Y qué tengo?
un neto. Tengo aquí un interés que se va a acumular a los demás ingresos. Aquí el tema, ¿cuál es? En el caso de los intereses, lo que hay que cuidar. Lo que tenemos que cuidar es los comprobantes, que vengan los ingresos, el interés real, la retención que te haya hecho el banco, y eso básicamente lo vas a poder acreditar. Pero que quede claro, lo que se acumula no es el interés nominal, lo que se acumula es el interés real como tal. Entonces, aquí mi ejemplo, mi caso práctico, yo voy a acumular un interés de 149,300 pesos. Eso se acumula, ¿por qué? Porque tengo un interés real y tengo una pérdida. Entonces se hace el neteo, básicamente. Aquí, ¿qué hay que cuidar en este régimen? Lo que tenemos que cuidar es tener los comprobantes fiscales del sistema financiero. Y vean, en pantalla aparece ya precargada la información. Únicamente lo que vas a hacer es verificar la información, cuántos bancos, aquí tengo dos bancos que me está pagando intereses y la información ya aparece precargada. Lo único que tienes que hacer, igual que salarios, revisar el interés, revisar que sean los bancos, los contratos que tengas y revisar que realmente la información sea la correcta. Entonces ya con esto ya aparece la información precargada y ya me da los intereses reales que voy a acumular en la declaración del ejercicio. Tenemos el caso de dividendos, igualmente otro régimen de dividendos. En este régimen de dividendos, por favor, que quede claro, la persona moral te debió haber, ¿qué? Te debió haber dado un comprobante fiscal de dividendos. Si la persona moral no timbró el dividendo, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque no vas a poder acreditar lo que pagó la moral. Entonces aquí, ¿cuál es la sugerencia? Primer punto en dividendos, que la persona moral haya timbrado ese pago de dividendos. Segundo, que el comprobante esté correcto. En el comprobante, ¿qué voy a acumular? Y que quede claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El ISR que yo tengo, vean lo que voy a hacer. El dividendo que me pagó la persona moral, lo voy a multiplicar por el factor de piramidación 1,4286. El resultado por el 30%. Y miren cuánto es el ISR que pagó la moral en el ejemplo. 113,284,84. Con ese yo lo acumulo al dividendo de la persona moral. ¿Y qué me da? Un ingreso acumulable por dividendo de 377,610,84. ¿Qué significa? Que básicamente ese ingreso acumulable por dividendo se va a acumular a los demás ingresos. Aquí, ¿cuál es la ventaja? Que voy a acreditar el ISR que pagó la persona moral. Y tiene lógica. Ya no tendrá que volver a pagar. Si ya lo pagó la moral, lógicamente yo ya no tendría que pagar. Por el contrario, ese ISR va a ser acreditable en la declaración anual. Vean qué interesante. Pero requisito tener el CFDI. Necesito tener el comprobante. Es más, si ya tengo el comprobante timbrado, ya tiene que aparecer la información precargada, tal como se muestra en el sistema. Vean, ya aparece la información precargada, aquí lo tenemos. Ya aparece la persona moral que me está pagando el dividendo, cuánto pagó de impuesto la moral, y en automático el dividendo que se va a acumular. Y finalmente tenemos el último régimen, que son demás ingresos. Aquí te recomiendo todo ingreso que no esté en salarios, empresarial, y en intereses, que no esté en la generación de bienes, adquisición de bienes, se va a este régimen. Este régimen básicamente es los demás ingresos. Lo que no pagó, lo que no está en otro capítulo, se va a este. Dice la ley de renta, entre otros ingresos, dice la ley de renta, todo aquello que incrementa tu patrimonio, todo aquello que incrementa. Por ejemplo, tenemos el caso de una deuda que no se pagó. ¿Cuántas físicas dejan de pagar la deuda? Se les condona la deuda. Si a ti se te condona la deuda, vean, tienes que hacer un pago provisional a cuenta del anual del 20%, ahí lo tienen en pantalla, 15,850 por el 20%, 3,170. ¿Qué voy a hacer en este régimen? Otra vez, importantísimo, tú vas a tener que acumular todo este ingreso por la condonación. Es una deuda que no se pagó, hay una condonación y esto se considera ingreso, pero sí, tú debiste haber pagado el 20% a cuenta del anual, y esto es acreditable en la declaración del ejercicio. Entonces, ¿qué voy a acumular? La condonación de la deuda. La deuda que tenías, el adeudo, se convierte en ingreso para ti. Yo te pido de favor en este régimen que te vayas al capítulo, en caso de que tengas duda, ¿qué ingresos? Y aquí es importante
estar verificando todos los ingresos que tiene la persona física. Aquí está el capítulo 9 en materia fiscal, lo tenemos. Vean, tenemos el capítulo 9 que es de más ingresos que obtengan las personas físicas. Vean lo que dice aquí, de más ingresos. Todo aquello que incremente su patrimonio, que al momento de obtener incremente su patrimonio. Todo lo que incremente su patrimonio. Dice, eso para efectos fiscales es capítulo 9 y aquí se tiene que acumular. Y te dice el 142, entre otros, las deudas perdonadas, la fracción primera. Y ahí está, el fundamento legal. Aquí tendríamos que ver qué ingresos tuvo la persona física, porque puede tener un remanente de un título 3. El remanente distribuible del título 3 también se tiene que acumular en este capítulo. Derechos de autor, personas distintas a este. La discrepancia fiscal se ubica en este capítulo. En caso de que la autoridad te haya determinado una posible discrepancia entre lo que declaras y lo que erogas, si es mayor la erogación a lo que declaras, básicamente se va a considerar como un ingreso de este capítulo. Y finalmente, las aportaciones voluntarias que haces a la cuenta individual, esas aportaciones voluntarias fue deducción personal, pero cuando lo retires, también se convierte en ingreso en este capítulo. Deducciones personales. Las personas físicas que sean residentes en territorio nacional, de acuerdo al artículo 151 de la Ley de Renta, establece lo siguiente: física residente en territorio nacional que obtenga ingresos de los señalados en este título, título cuarto, para calcular su impuesto anual, podrán, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, aplicar las deducciones personales. ¿Qué significa? Que si soy asalariado, únicamente tengo salarios, puedo aplicar deducciones personales. Si soy dividendos, puedo aplicar deducciones personales. Si soy empresarial y profesional, puedo aplicar deducciones personales. Si únicamente tengo el ingreso por ejemplo, intereses y presento declaración anual, puedo aplicar deducciones personales. Si tengo el capítulo llamado de más ingresos, puedo aplicar deducciones personales. O sea, no está restringido a un solo capítulo. Puedo hacer capítulos salarios, puedo tener dividendos, puedo tener honorarios y aplicar deducciones personales. Ahora bien, únicamente son residentes en territorio nacional. Si soy un residente en el extranjero, no puedo. Si tengo que ser un residente en territorio nacional. Así lo establece el artículo 151 de la ley del ISR. Nos dice que en el caso de estas personas, como tal, física, residente en el país, ahí está en pantalla, se pueden aplicar las deducciones personales. ¿Y qué deducciones personales tenemos? Primera deducción personal: honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Igualmente podemos tener, en el caso de psicólogos, vean, psicología, nutrición, podemos aplicar en la declaración anual este tipo de conceptos. Ahora bien, muy importante, el requisito. Nos pide la ley de renta, el artículo 151, fracción primera, nos pide que sea, primero para sí, efectuado por el contribuyente para sí, es para él, para su cónyuge, esposa o esposo, o para la persona con quien viva en concubinato. O sea, oye, mi esposa no trabaja y le pagué un estudio clínico. Ese gasto lo puedo aplicar en mi declaración anual, siendo persona física asalariada, ¿sí? La condición es que dice más adelante, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, hijos, papá, mamá, hijos, hermanos no se puede, hermanos ya tiene que ser línea recta, pero sí dice siempre que dichas personas, o sea, la esposa, los hijos, los papás,
como tal, vean que dice, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Es decir, que estas personas no pueden percibir más del salario mínimo, en lugar del salario mínimo, valor de la UMA, 84.49, elevado al año. No pueden percibir más de ese ingreso. Si esta persona ya, mi esposa, percibe ingresos que rebasen esa cantidad, ya no podría meter esa deducción personal. Entonces, que quede claro, puedo meter deducciones personales para mí, para mi esposa, mis papás, como tal, mis hijos, como tal, lo marca claramente la ley de renta. Y el fundamento lo tenemos en el artículo 151, fracción primera. Que quede claro, dice que se haga mediante medios autorizados: cheque, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Que quede claro, cualquier monto. Si son 100 pesos, con medio autorizado. Si son 5 pesos, con medio autorizado. Si son 1000 pesos, con medio autorizado. Si se hizo en efectivo, no procede el gasto. Y es un caso que tenemos en la práctica, que suele suceder que los médicos no tienen terminal. Aquí vamos a tener problemas. Si lo pagué con efectivo, no se va a considerar, no pasa el gasto. Entonces, sí, que quede claro que este tipo de conceptos, honorario médico, dental y gastos hospitalarios, psicólogo, nutriólogo, tienen que ser con medios autorizados. Otra recomendación: el uso del CFDI tiene que decir el concepto. Si dice por definir, no se va a poder aplicar. En la práctica sucede que el SAT te los rechaza, te los quita, cuando en mi opinión no debería. ¿Por qué? Porque la guía de llenado dice que si le pones por definir, el gasto es procedente. Sin embargo, la autoridad en la práctica tiene otro criterio. Entonces, ¿qué te pido de favor? Este tipo de deducciones personales los puedo meter en la declaración anual, y ya el sistema en automático, ya la información está precargada en la declaración anual. Únicamente lo que hace el sistema es hacer una clasificación de los que sí y de los que no, de los que sí y de los que no. Entonces, básicamente aquí sí es importante que lo consideres. Ya el sistema te topa, te dice, ¿sabes qué? Porque hay que recordar que las deducciones personales tienen un tope. La suma total de las deducciones personales, salvo algunas que voy a comentar, como son los donativos, que no entra dentro del tope, como son los estímulos, como las colegiaturas, son estímulos, tampoco entran en el tope. Las cuentas personales para el ahorro, cuentas especiales llamadas personal para el ahorro, tampoco entran en el tope, porque ya cada uno tiene su requisito. Dice que al total de los ingresos cobrados, ojo, antes de exentos, antes de aplicar deducciones autorizadas, al total de ingreso, vamos a multiplicarlo por el 15%. Y lo que determines, o el menor, que el menor sería 5 UMAS elevados al año. Entonces, el menor de los dos, o son 5 UMAS elevados al año, o el 15% del total de los ingresos. En este caso, aclaro, total de ingresos antes de exentos y antes de deducciones autorizadas. Eso sí es importante aclarar. Ahora, reglamento de renta nos menciona que podemos aplicar ciertos conceptos, como son, lo menciona el 264 del reglamento de renta, incluidos las deducciones a que se refiere esta fracción, como cuáles. Dice: compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyan en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias. Es importante señalar esta parte: medicamentos que se compran en farmacias no los vas a poder meter. Tienen que ser medicamentos que están en las instituciones hospitalarias. Es decir, oye, que tuve una operación en el mismo hospital, me suministraron medicamentos, esos medicamentos sí entran. Pero si yo me voy directo a la farmacia, por ejemplo, farmacia del ahorro, farmacia San Pablo o farmacia Guadalajara, esos medicamentos que se compran no los voy a poder meter en la declaración anual. Entonces,
tengo que aclarar este punto para que tengan cuidado. Honorarios a enfermeras también se consideran como parte de la deducción personal. Análisis, estudios clínicos o prótesis. Me voy a un laboratorio, me hago estudios de sangre, me hago estudios de todo para ver cómo ando de salud. Esos estudios clínicos también se consideran deducciones personales, pero que quede claro, se tienen que pagar con medios autorizados. Si es en efectivo, no se consideran. Eso lo tengo que aclarar. El otro tema, la compra, vean, la compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales. También el lente, que hasta por un monto de 2,500 pesos en el ejercicio, por cada una de las personas a las que se refiere la fracción citada, es decir, la esposa, los hijos, mis papás. Puedo meter el lente óptico, y siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal y se cuente con el diagnóstico del oftalmólogo u optometrista. Esto es muy importante, que tienen que cumplir con estos requisitos. Caso contrario, el SAT te los va a rechazar. No te preocupes, el SAT se da cuenta si el comprobante reúne los requisitos. Ahora, muy importante aquí, aclaro, me preguntó una vez un contribuyente, Victorio, es que no encontré el uso del CFDI y le puse por definir. No, le tienes que poner el que lleva honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Va ahí. Lentes ópticos va en ese rubro. Enfermeras va en ese rubro. Análisis, estudios clínicos va en ese rubro. Aunque no venga especificado, ahí lo tienes que meter. Ahora, otro dato muy interesante en cuanto a de los lentes ópticos es el puro lente, el lente como tal. Lo que es el armazón no se considera. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Metí el armazón no es deducible, eso no se considera, tiene que ser el puro lente óptico como tal. Entonces que quede muy claro en el caso de deducciones personales. Pasamos al siguiente, gasto de funeral. En el caso de gasto de funeral, el artículo 151, fracción segunda, señala que los gastos de funerales en la parte que no excedan del salario mínimo, que en este caso sería el valor de la unidad de medida y actualización elevado al año, efectuado para las personas señaladas en la fracción que antecede, es decir, para la esposa, esposo, para los hijos, para los papás, línea recta. Todo que sea en línea recta se considera. Gasto de funeral, como por ejemplo, en un gasto de funeral la caja, los mariachis, las flores, la renta del espacio, el café, todo eso es parte del gasto de funeral y se considera. Y esto es muy importante, hay una parte, hay una limitante, vaya. Dice que no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Y quedamos que la UMA elevado al año. Ese es lo máximo que puedes deducir. Ahora, lo que es a futuro, el reglamento de renta nos dice que si es a futuro, nos menciona el 266 del reglamento de renta, que en los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuros, estas serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios respectivos, es decir, hasta que se utilice. Si tú ahorita pagas y tienes la factura, no procede. Tiene que ser forzosamente hasta que se utilice, cuando es a futuro. Es decir, ahorita lo pago, no es deducción personal, hasta en tanto no se utilice. Oye, que digo, un familiar directa ya muere, en ese momento se utiliza parte de los gastos de funeral, en ese momento ya lo vas a poder insertar en la declaración anual. Mientras no. Entonces, muy importante, cuando son funerales a futuro, no se pueden considerar hasta en tanto no se utilice. Ahora, otro dato importante, aquí no se requiere que se pague con medios autorizados. Se puede pagar en efectivo y pasa. Es totalmente autorizado, es totalmente disminuible. O sea, no es requisito que se pague con medio autorizado. Lo tengo que aclarar, ¿por qué? Porque ahí me han preguntado, oye, es que lo pagué en efectivo y el SAT no quiere que, no, dice que es improcedente. Está mal el SAT. ¿Por qué? Porque no es requisito que se pague con medios autorizados. Ahora, el mismo artículo del 151
establece que el tercer párrafo del 151 de la ley de renta, para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones 1 y 2 que anteceden, se debe acreditar mediante comprobantes fiscales. Esto lo tengo que aclarar. Si no hay comprobante fiscal, si es un comprobante simplificado, no pasa. Tiene que ser con tiene que ser con comprobante fiscal. Oye, que pagué el estudio clínico, necesitas comprobante fiscal. Oye, pagué el gasto de funeral, necesitas comprobante fiscal. Si tienes un comprobante simplificado, no pasa. Tiene que ser un CFDI. Y dice que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate. Es decir, tiene que estar pagado. Si está a crédito, no se puede. Tiene que estar, el requisito es que esté pagado. Si está a crédito, no se considera deducción personal. Y finalmente, que se trate a instituciones o personas residentes en el país. ¿Qué significa? Que si yo voy, honorario médico, me voy y me opero en el extranjero, ese no pasa. Tiene que ser a residentes en el país. Eso es muy importante recalcar el tema, porque si vas al extranjero no te van a permitir la deducción personal. Y si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente va a deducir la diferencia no recuperada. ¿Sí? ¿Qué pasa si recupero parte de ese gasto? Ya no lo puedo deducir. Entonces tiene que ser, únicamente se deduce la parte no recuperada, la diferencia no recuperada. Lo tengo que comentar también. Otro dato muy interesante. Vean lo que dice el artículo 151, el penúltimo párrafo, o el 151, el cuarto párrafo de la ley de renta. Esto también es importantísimo. Dice: los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título, que son requisitos, no son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo. ¿Qué significa? Que no aplica el que se tenga que pagar con medios autorizados, a menos que lo marque la ley de renta. Que no aplica que sean estrictamente indispensables. Yo puedo irme a hacer una operación estético y no es obligatorio, no es algo estricto, es únicamente estético. Ese honorario que le paga al cirujano es deducción personal. Entonces, no aplica, dice, las deducciones personales no aplica los requisitos del capítulo 10. ¿Por qué? Porque si me voy al capítulo 10, vean lo que dice el capítulo 10, y lo hemos comentado. El capítulo 10 menciona cuáles son los requisitos que deben cumplir las deducciones. Ahí está en pantalla. Requisitos de las deducciones. Ese capítulo 10, requisito de las deducciones, no aplica para las deducciones personales. Es decir, la fracción primera, 147, fracción primera, dice que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. No importa, esa deducción personal es estético, el honorario médico es estético, es deducible, es deducción que puedo restar de la base anual. O sea, no tiene que ser un gasto que sea estrictamente indispensable. Y así, más adelante dice, es que los medios autorizados están amparados con un comprobante fiscal. Miren, no es requisito tener comprobante fiscal. Ahí lo menciona la fracción cuarta del artículo 147. Estar amparados con un comprobante. ¿Qué dice? No es requisito comprobante fiscal, salvo las que comenté. La fracción primera del artículo 151 y la fracción segunda del artículo 151, que son honorarios médicos, dentales, hospitalarios, gastos de funeral. Eso sí necesitamos un comprobante fiscal. Pero en los demás deducciones personales que voy a comentar, no necesito un comprobante fiscal, porque lo dice la ley de renta. Dice que los pagos que excedan de 2,000 se paguen con medios autorizados. No es necesario pagarlos con medios autorizados, salvo que lo que marca la ley. ¿Cuál? Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicólogo, nutrición, enfermeras, estudios clínicos. Eso sí, esos conceptos sí se tienen que pagar con medios autorizados, pero los demás no es necesario. Entonces va a depender, si hay un requisito particular sí se tiene que cumplir, pero la generalidad es que no necesito comprobante fiscal y no necesito que se pague con medios autorizados, lo puedo pagar en efectivo y es procedente. Me voy a la ley de renta, seguimos con los demás deducciones personales. Y por ejemplo tenemos aquí los donativos. Los donativos que se hacen a donatarias autorizadas. Básicamente todos esos donativos lo puedo restar también, puedo considerarse como deducción personal, pero sí es importantísimo que ese donativo
no exceda del 7%, aquí está, no exceda el 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el ISR a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. ¿Qué pasa si no tuve ingreso acumulable? Si tuve pérdida, no voy a poder aplicar donativos en 2019. Se necesita tener ingreso acumulable para efectos de que tenga el parámetro hasta el 7% de ese ingreso acumulable. Es el tope que puedo aplicar en la declaración del ejercicio de donativos. Entonces sí es importante que se cumpla con ese requisito. Aclaro, no necesita tener comprobante fiscal. Se puede dar en efectivo y es procedente. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que no aplica en el caso de donativos. Intereses reales pagados en el ejercicio por un crédito destinado a la adquisición de tu casa, habitación. Ojo, interés real, no es nominal. Y tiene que estar pagado en el ejercicio. Si no está pagado, no se puede aplicar. Otro dato importante, por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de tu casa, habitación, su casa, una sola casa. Oye, tengo 2 casas, no se aplican. Únicamente sería para una casa, habitación, porque es de su casa. Oye, Victorio, tengo 3 créditos. Tengo 3 créditos, Bancomer, Banamex y Santander. De esos 3 para pagar mi casa habitación. Ahora sí, ahí sí, porque es de una sola casa habitación. Puedo tener varios créditos contratados con diferentes bancos, eso sí se considera, pero tiene que ser de tu casa habitación. Me han preguntado, ¿se tiene que habitar? Se supone, si es tu casa, es porque es habitable. Entonces, sí es importante también aclarar que en la práctica hay muchos que rentan su casa habitación y están considerando los intereses reales, por ese crédito hipotecario. Entonces, sí es importante hacer la aclaración. Dice, contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero. Sin embargo, el reglamento de renta te da chance de meter los intereses reales por Infonavit, Fobiste. Sí se puede y sí es perfectamente deducción personal. Dice que no exceda el crédito por dicho inmueble de 750,000 unidades de inversión. Ahí está el asunto. O sea, si mi casa habitación tiene 10 millones de pesos, ya no se considera. Eso es muy importante señalar, que es un requisito que no exceda de 750,000 unidades de inversión. Aprox casi 3,5 millones. Aproximadamente. Si mi casa habitación son 3 millones de pesos, todo el interés real que estoy pagando de mi casa habitación es totalmente deducción personal. Entonces, sí es importante aclarar este punto y tiene que ser el interés real efectivamente pagado en el ejercicio. ¿Qué otra deducción personal? Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, es decir, todas las aportaciones que se hacen a la cuenta individual, a la Afore. Oye, voluntariamente hice aportaciones, esas se consideran en la declaración del ejercicio, ¿sí? Esas aportaciones voluntarias, esas aportaciones complementarias de retiro también se consideran parte de la deducción personal. Entonces también podemos hacer aportaciones complementarias de retiro o en su caso aportaciones voluntarias y esas se consideran en la declaración del ejercicio. Eso es muy importante también aclarar. Nos menciona que no debe rebasar, dice, hasta un 10% de los ingresos acumulables del contribuyente. Dice aquí, sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 UMAS elevados al año. Aquí es muy importante aclarar, aquí hay una limitante particular, es el 10 de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio. Ahí sí dice ingreso acumulable. Ahí sí dice 10 de todos los ingresos acumulables. ¿Qué significa? Restando exentos y restando deducciones autorizadas. Así que hay que tener mucho cuidado con esta aportación. Sí está limitado a un 10% del ingreso acumulable y que no exceda de 5 UMAS elevados al año. Y tenemos otra deducción personal, la prima por seguro de gastos médicos. Ojo, seguro de vida no entra. Seguro de vida no se considera, son las primas por seguro de gastos médicos. Vean que dice, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su esposa o la persona con quien vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Oye, le compré un seguro a mi suegra, no se considera.
esa prima por seguro de gastos médicos tiene que ser de la esposa, los hijos, mis papás, hacia arriba y hacia abajo, línea recta únicamente. Que quede claro, tiene que ser una prima por seguro de gastos médicos, no seguro de vida, no se considera. Y finalmente tenemos el transporte escolar obligatorio para los descendientes en línea recta. Hijos, por ejemplo, yo puedo meter la transportación escolar de mi hijo, descendiente en línea recta, cuando sea obligatoria. Si no es obligatoria, no se puede. Y otra cosa muy interesante, tiene que estar separada de la colegiatura. Y también es importante que se haga con medio autorizado, cheque, transferencia electrónica de fondos. Y es importante señalar que en el comprobante fiscal tiene que venir el nombre del alumno, la CUR, el nivel, en el caso aquí del transporte escolar no, pero como en el transporte generalmente en la práctica se pone la colegiatura, sí es importante que separen la colegiatura del transporte escolar. Y aquí la colegiatura se tiene que pagar con medio autorizado, aclaro. ¿Por qué comenté que se separa? Porque así lo señala. Sin embargo, hay algo muy importante, esto lo tengo que aclarar. Sí tiene que ser de hijos, dice descendientes en línea recta la colegiatura. Importante el caso, dice que debe venir, en el caso de la colegiatura, por eso lo comenté, el nombre del alumno, la CUR y nivel educativo. Eso sí es importante, porque dentro del transporte escolar viene la colegiatura. Entonces, si es colegiatura, sí es el caso. Si es transporte escolar, únicamente el único requisito es que sea medio autorizado y que sea obligatoria como tal. En relación al caso práctico, tenemos aquí deducciones personales que se hicieron durante 2019 y tenemos aquí una relación de honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Tenemos aquí la nota 13. En la nota 13 estoy comentando que fueron pagados en efectivo a instituciones residentes, porque dice, se cuenta con los comprobantes que reúnen requisitos fiscales y fueron pagados en efectivo a instituciones residentes en el país. Por lo tanto, en mi caso práctico no se considera esa deducción personal. El donativo, básicamente tenemos hasta 14,000 pesos, considerando que es lo máximo. Aquí se dio 80,000 pesos, pero quedamos que es el 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR en 2018. Por eso es que hay una limitante hasta 14,000 pesos. Un interés real de un crédito hipotecario que se considera totalmente, una prima por seguro de gastos médicos se considera totalmente, cumple los requisitos que comenté anteriormente. Tenemos una transportación escolar, el punto 17, que tiene una nota y nos dice, en el caso práctico, que el transporte escolar es obligatorio y está separado de la colegiatura. Sin embargo, se pagó en efectivo. Es lo que les comento, sí es importante ir cumpliendo ciertos requisitos. De no cumplir, no se van a considerar. Y tenemos adicional a las deducciones personales que quedamos que hay una limitante que nos dice, menciona el artículo 151 de la ley de renta, 151, el último párrafo, es importantísimo, dice, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo 151 no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS elevados al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Ojo, ingresos, no dice ingreso acumulable, por lo tanto es antes de exentos y antes de deducciones autorizadas. Y dice, incluyendo aquellos por los que no se pagó el paga el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a donativos y aportaciones complementarias de retiro o en su caso aportaciones voluntarias. Estas deducciones personales se excluyen y las demás sí hay que cumplir el requisito de 5 UMAS elevados al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, el que resulte menor. Entonces, sí es importante dar cumplimiento. En mi caso práctico, yo tengo aquí adicional colegiaturas y tengo adicional cuentas personales para el ahorro. En el caso de las colegiaturas tengo la nota 18 y dice la nota 18 que hasta el límite que establece el decreto
que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Yo te recomiendo que te vayas al Diario Oficial, 26 de diciembre de 2013, ahí está el fundamento legal, y en el caso de nivel primaria es hasta 12,900. Entonces, que quede claro, son colegiaturas en escuelas privadas, eso sí es importante recalcar, medios autorizados, no puede ser efectivo, tiene que estar separado del transporte escolar obligatorio, tiene que ser descendientes en línea recta, eso es importante en el caso de las colegiaturas. Otro dato muy importante, no entra universidad, no entra maestría, en caso de que alguien, oye, estoy estudiando en la universidad, mi hijo, y quiero meter esa colegiatura, no se considera. Otro dato muy importante en la práctica, hay personas que pagan la colegiatura papá y mamá de manera independiente. Cada quien va a aplicar su nivel, su máximo, en este caso si es primaria, 12,900 papá y 12,900 mamá. Eso sería una buena estrategia, que papá y mamá paguen las colegiaturas y cada quien va a aplicar la limitante. Otro dato, ¿qué pasa si cambia de nivel de primaria a secundaria? Voy a utilizar el nivel de la secundaria, o sea, de primaria pasa a secundaria. En el mismo ejercicio voy a utilizar el próximo nivel, que en este caso sería secundaria. Entonces, son recomendaciones en cuanto a este estímulo. No aplica la limitante del 15% del total de los ingresos o 5 UMAS elevados al año. No aplica porque es un estímulo fiscal. Y finalmente, las cuentas personales para el ahorro como estímulo fiscal. Esto también es un estímulo, y algo muy importante, esto se hace en instituciones del sistema financiero, en banco. Por ejemplo, voy a Bancomer y quiero abrir esta cuenta, lo puedo hacer ahorita. Vean, la ventaja es que sí lo puedo hacer ahorita y lo puedo hacer retroactivo al anual de 2019. Entonces, podría ser una buena estrategia fiscal. Esto porque lo menciona el artículo, y voy al fundamento, el artículo 185 de la Ley de Renta. Está en pantalla. Qué interesante. Cuenta personal del ahorro. El artículo 185 dice que depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, y esto generalmente se abren en sistemas, en bancos. Vas al banco, abres esta cuenta personal del ahorro, y vean, dice que se puede hacer ahorita, dice correspondiente al ejercicio en que estos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúe antes de que se presente la declaración anual. Qué interesante, o sea, antes significa que ahorita lo puedo hacer y se puede considerar para la declaración anual de 2019. Eso sí, está limitado a 152,000 pesos. En este caso, el importe de todos los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo, que es el artículo 185, limitado a, en el año de calendario de que se trate, al equivalente de 152,000 pesos. Entonces, la verdad es que está interesante este estímulo. En mi caso práctico también lo estoy considerando. Aquí lo tenemos, 14,100, y llego, en este caso, a un monto deducible de 189,200 como tal. Ahí está el total del monto deducible. Y vean esto, qué interesante. Me voy a la limitante. La limitante, según la autoridad fiscal. Aquí ya tenemos los topes. Vean, monto máximo a deducir es el 15% del total de los ingresos. En este caso, o es 5 UMAS elevados al año. El menor, que sería 5 UMAS. 154,110. En mi caso práctico, es lo máximo que puedo aplicar. ¿Por qué? Porque a pesar de que es deducible 189,200, a pesar de que yo ya cumplí los requisitos, yo tengo un tope hasta 154,110. O sea, yo no puedo aplicar más, porque siguiendo la regla serían 162,200. Aquí lo tenemos, 162,200. Ese sería lo que yo podría aplicar. El tema, ¿cuál es? Es que me dice que hay un tope, que el menor, 154,110. Por lo tanto, eso es lo máximo que puedo aplicar. Ahí está, 154,110.
Ya lo tengo, 154,110, es lo máximo. O sea, el crédito hipotecario más la prima por seguro de gasto médico, la suma, yo lo voy a topar a 154,110. La parte excedente ya no. A pesar de que son deducibles hasta 189,200 pesos, según en lo que tenemos aquí, el monto total deducible, incluyendo las colegiaturas y las cuentas personales para el ahorro. Vean lo que tenemos que hacer el desglose. Tenemos deducciones personales que están limitadas. Tenemos aquí el ejemplo. Vean, intereses reales por créditos hipotecarios, 124,200, que eso está limitado, más prima por seguro de gastos médicos. Hasta aquí, 29,910, la suma son 154,110. ¿Qué pasa con la parte restante del seguro de gastos médicos? Ya no se va a deducir. Ese sería el tope, ¿no? Hasta 5 UMAS elevados al año. Ahora, ¿qué pasa con el donativo? Lo estamos deduciendo totalmente, porque el donativo al final no entra dentro del tope de las deducciones personales. Las colegiaturas no entran dentro del tope, más las cuentas personales para el ahorro como estímulo fiscal no se considera, no entra dentro del tope de deducciones personales. Y la suma total llegamos a 195,110 pesos. Este monto total son las que vamos a restar en la declaración anual como tal. Y vean, ya tenemos el ISR anual del ejercicio 2019. Ahora sí que vamos a hacer una suma de todos los ingresos que se acumulan. Ingresos por salarios, por separación, por actividad empresarial y profesional, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses reales intereses reales por sistema financiero, un ingreso acumulable por dividendo, el ingreso acumulable del capítulo de los demás ingresos. La suma total que llegamos ahora sí a 4,025,207.94. En mi caso práctico le vamos a restar las deducciones personales a las que le aplicamos todos los requisitos, que aquí le puse deducciones personales, pero va incluido las colegiaturas y las cuentas personales para el ahorro, que lo considero como parte de la deducción personal, porque así lo considera el sistema. 195,110. Le restamos al total de ingresos que son acumulables y llegamos a una base del impuesto anual, la base, y ahora sí la base, 3,830,097.94. Aplicamos tarifa, la tarifa, y llegamos a un ISR causado de 1,213,244.49. Esa es la parte que les comentaba, que a la ganancia no acumulable, tanto de salarios como enajenación de bienes, no sé si recuerdan, vamos a calcular una tasa efectiva con base a esos datos. Por ejemplo, el pago por separación, hay una parte no acumulable. Esa no acumulable se determina una tasa efectiva con ese dato, es decir, el ISR causado en el ejercicio entre la base del impuesto, que son 3,830,097.94. Es como determino la tasa efectiva y se lo multiplico a la ganancia no acumulable por separación. Adicional, enajenación de bienes, tenemos una ganancia no acumulable, no sé si recuerdan, determinamos una tasa efectiva igual. Sin embargo, lo único que cambia en enajenación de bienes es que vamos a restar los donativos. Es lo único, y volvemos a hacer el cálculo del impuesto anual, lo que determine entre dicha base, porque así lo marca la ley de renta. Entonces, ya determinamos el ISR por separación, ya determinamos el ISR por ganancia no acumulable, lo tenemos en pantalla. Básicamente aquí tenemos las tasas efectivas por separación, vean, 31.67 a los 6,979.50, llegamos a un ISR por ingreso no acumulable de 2,210.41, que se va a sumar al ISR de los demás ingresos. Y tenemos la ganancia no acumulable por enajenación de bienes, vean, tenemos una tasa efectiva de 31.68%, se lo multiplicamos a la ganancia no acumulable de 238.640.91 y llegamos a un ISR de la ganancia no acumulable por enajenación de bienes de 75.601.44. Ahí está el tema en cuanto a este ISR. Ahora sí procedemos a calcular el ISR del ejercicio. Vamos a restar, que quede claro,
el subsidio que le correspondió durante el ejercicio, por favor, ese subsidio se resta porque es de acuerdo a la tabla. Y recuerdas que es trabajador y este subsidio se lo otorgó, se le aplicó al trabajador, por lo tanto se resta de la declaración del ejercicio. Por eso es importante checar los recibos de nómina. Ya que, ¿qué le sumo? Le sumo el ISR por ingreso no acumulable por separación, lo que comenté, y el ISR a la ganancia no acumulable por enajenación de bienes. La suma total llegó a 1.290.338.33. Ahora sí, ¿qué procede? A restar todos los acreditamientos, retenciones, pago provisional de ISR, y tenemos un pago a la entidad federativa por enajenación de bienes inmuebles del terreno. Entonces restamos todos los acreditamientos y llegamos a un ISR. Quiero recalcar, vean, en las retenciones por salarios estamos restando el subsidio entregado en efectivo al trabajador de 425. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que se resta de las retenciones del trabajador, se va a restar, es decir, ese subsidio que se le entregó en efectivo al trabajador se le va a convertir a cargo, se resta, y por lo tanto llegamos ahora sí a un ISR por pagar del ejercicio de 48.664.48. Ahí está, 48.664.48, que tiene que pagar a más tardar el 30 de abril. Si no tiene dinero, puede pagar hasta 6 parcialidades, presentando la declaración anual en tiempo y forma. Es decir, en el mes de abril vamos a presentar la anual pagando hasta 6 parcialidades. La primera parcialidad se tiene que pagar en la fecha en que se presenta la declaración anual o el vencimiento, que es mes de abril, 30 de abril, a más tardar. Ahí se presenta o se paga la primera parcialidad, y en su caso las demás parcialidades, que son 5, 4, 3, como él quiera pagar, se tiene que pagar a más tardar en septiembre de 2020. El mismo formato te da los pagos, las demás pagos, el mismo formato te lo da para hacer la descarga de los formatos electrónicos, para que cada mes vayas pagando las demás parcialidades. Ahora, si da favor, la condicionante es que para que sea automático, cumpliendo ciertos requisitos, se tiene que presentar la declaración anual a más tardar el 31 de julio. Ese sería para que sea automático. Para que sea en tiempo y forma, en el mes de abril. Si tienes a favor y quieres ahorita aprovechar el saldo, ya dijo el SAT que en 3 días va a regresar ese saldo. Así que si tienes a favor, yo soy de la idea que lo presentes primero de abril, que es cuando ya legalmente procede ese saldo. Presentes la declaración, según el SAT acaba de señalar que en 3 días te va a regresar ese saldo a favor. Pero eso sí, muy importante, cumpliendo ciertos requerimientos. Yo te pido de favor que cheques las reglas misceláneas a fin de que seas a favor, cumplir ciertos requerimientos para que proceda de manera automática. Si es a pagar, o pagas en el mes de abril o puedes pagar hasta 6 parcialidades. Y finalmente, aquí tenemos el sistema, como en automático te va a determinar ya el impuesto a cargo. Ya en automático el sistema determina los impuestos a pagar, y adicional tenemos aquí en pantalla un subsidio para el empleo que yo apliqué a los trabajadores que tengo en el régimen de actividad empresarial. Recuerdas que tengo actividad empresarial también y pagué subsidio, entregué subsidio a los trabajadores. Esos 3.500 lo puedo acreditar contra el ISR propio. Así que no pierdo ese derecho de acreditarlo, ese subsidio lo puedo acreditar contra el ISR cargo, que en mi caso práctico son 52.164. Ahora, ese sería lo que voy a pagar, 48.664 a pagar. Y finalmente tenemos el tema de la discrepancia fiscal para finalizar. Aquí es importante señalar, una vez que se presente la declaración del ejercicio, por favor, ten en cuenta que la autoridad puede revisar tu declaración anual. Si hay ingresos omitidos, la autoridad te puede invitar a que pases a pagar o te puede sancionar. Es importante que se presente el anual en tiempo y forma. En caso de tener discrepancia, es porque las erogaciones son mayores que los ingresos que estás declarando. Si es el caso, la autoridad, si es mayor en la erogación que el ingreso que declaras, la autoridad te puede determinar una discrepancia fiscal. Vean la fórmula: gasto deducible o no deducible, adquisición de bienes deducible y no deducible, depósitos en cuentas bancarias y todos los depósitos a una tarjeta de crédito.
es igual a erogación. Ten mucho cuidado. Si tienes depósitos bancarios y no están siendo declarados, la autoridad te puede determinar una discrepancia fiscal. Tengo el total de erogaciones y lo comparo contra los ingresos declarados en el ejercicio. Y si es mayor el total de erogaciones, ¿qué voy a detener? Una discrepancia fiscal. Ten mucho cuidado. Y si se da el caso, le tienes que aclarar a la autoridad fiscal. La discrepancia fiscal la tienes que demostrar ante la autoridad fiscal, es decir, que es improcedente. Es importante señalar que básicamente el artículo 91, penúltimo párrafo de la Ley de Renta, establece que la autoridad, a efecto de dar a conocer esa discrepancia, está facultada para utilizar cualquier información de terceros, el propio contribuyente, avisos, contabilidad electrónica, comprobante fiscal, declaraciones, estados de cuenta bancario, notarios, entidades financieras, mucha información que la autoridad tiene en sus manos. Y por eso aquí la última pregunta que yo les hago al momento de presentar la declaración anual: ¿usted conoce el origen de su patrimonio? Es importante que el contribuyente, persona física, revise todas las operaciones que llevó a cabo en 2019 y que se acerque con un especialista en la materia para verificar si se están declarando todos los ingresos y, en su caso, pagando el ISR correspondiente, para evitar una posible molestia por parte de la autoridad fiscal. Lo más importante es su patrimonio de la persona física. Y bueno, con esto termino la plática de declaración anual de personas físicas 2019. Soy el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y les dejo mi correo electrónico, está en pantalla, para cualquier duda que tengan en relación al tema. No duden en mandar sus preguntas. jcvitorio@hotmail.com. Estaré atento a sus preguntas en relación al curso que hemos impartido, declaración anual de personas físicas, y quiero agradecer a la academia la invitación, y en especial a la presidenta Delia Tapia Reynoso, por esta invitación que me hizo para impartir este curso denominado Declaración Anual de las Personas Físicas 2019. Gracias.